Buenas, vamos con los ejercicios de la página 295, ¿vale? Vamos al 7, 9 y 10, ¿vale? Entonces, en el 7 hay que calcular unos límites muy sencillos. Fijaos, en el apartado A, límite cuando x tiende a 0 de 5 menos x partido 2. Pues nada, tan sencillo como 5 menos 0 partido 2, 5 menos 0, 5. Con esto quiero que os deis cuenta que los límites no siempre tienen por qué salir indeterminaciones, tendré infinitos, salir con infinitos. Hay veces que son muy sencillos de sustituir y si me da un número, pues he terminado, ¿vale? Entonces, pues vamos a ello. En el caso de B, límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo menos x. Lo que no hay es que equivocarse. Menos 1 al cubo menos 1. En este caso, menos 1 al cubo es menos 1 y menos 1 más 1 esto da 0. Cuidado con los signos, cuidado con equivocarnos, pero lo que es el procedimiento no tiene ningún misterio y es muy fácil. Límite cuando x tiende a 3 de 1 menos x partido x menos 2, pues otra vez 1 menos 3, 3 menos 2 y sin ningún problema esto da menos 2, ¿vale? El D, límite cuando x tiende a 0,5 de 2 elevado, de 2 elevado a x, Fijaos que es cuando ya resuelvo el límite, cuando ya no pongo lo del lim, cuando x tiende a, ¿vale? Ahí ya sustituyo y si esto me da un resultado, como es el caso, pues esto me da 2 elevado a 0,5 es lo mismo que 2 elevado a 1/2. Esto es raíz de 2. Vale. Pues bueno, ya tengo estos 4. Vamos a por los siguientes que ya vais a ver que son igual de sencillos. Este ejercicio es muy fácil. Solo era para que vierais que no todos los límites tienen por qué ser difíciles, ¿vale? Límite cuando x tiende a menos 2 de la raíz de 10 menos x al cuadrado, pues en este caso raíz de 10 menos 2 menos 2 al cuadrado. Cuidado con los signos, repito, En este caso será 10 más 2 menos, y menos 2 al cuadrado es 4, pues menos 4, menos 2, estos serán 12 menos 4, pues raíz de 8, o lo que es lo mismo, 2 raíz de 2, ¿vale? 2 raíz de 2. Vale. Vamos a seguir. A ver, no, esto es más. Perdonad, esto es más, pues esto es más. Y si eso es más, esto es menos, ¿vale? Y entonces esto es mucho más fácil porque 10 menos 2 menos 4 son 4 y la raíz de 4 pues es 2, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos al F. El F es límite cuando x tiende a 4 del logaritmo en base 2 de x. Pues esto, logaritmo en base 2 de 4. Venga, repasamos logaritmos. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? Pues eso, a 2, ¿vale? El G, límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Venga, nos acordamos de trigonometría y el coseno de 0 era 1. Y por último, límite cuando x tiende a 2 de elevado a x, pues e elevado a 2. Si queréis lo hacéis en la calculadora, pero da un número decimal, ¿vale? Venga, pues vamos a pasar al 9 porque el ejercicio 7 es muy sencillo, o ha sido muy sencillo. Sustituyendo y no me salen indeterminaciones, con lo cual tengo el resultado de los límites que me piden, ¿vale? Venga, vamos al 9. Dice, comprueba si las siguientes funciones son continuas en los puntos que se indican. Importante, voy a estudiar solo los puntos que se indican, que si os dais cuenta son los puntos de cambio de intervalo, porque me lo dice el ejercicio,
Si no me lo dijera el ejercicio, tendría que analizar los dominios de todas las funciones, para ver si son continuas o no en todos los puntos, no solo en los puntos que me indican. Bien, aquí como me dicen en los puntos que me indican, pues bueno, apartado A, fijaos, no la voy a copiar. Lo que voy a comprobar es que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha tiene que, bueno, voy a hacer también el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y f de menos 1. Estos tres límites, dos límites laterales y una imagen, no son tres límites, sino dos límites laterales y el cálculo de una imagen, tienen que coincidir. Vamos a ello. Fijaos, vamos a la derecha de la función, si os dais cuenta, son las x mayores que menos 1. Si esta función, el punto en cuestión es el menos 1, entendéis que las x mayores que menos 1 están a la derecha y las x menores que menos 1 están a la izquierda, y estas son las x iguales a menos 1, ¿vale? Bueno, pues a la derecha de esta función está claro que tengo que sustituir la de x al cuadrado más 3, pues menos 1 al cuadrado más 3, esto da 4. Y a la izquierda, pues el 3 menos x, 3 menos 1, está claro que esto también da 4. Y por último, ¿y la imagen? La imagen tengo que cogerla justo en el menos 1. En el menos 1 es donde es igual a menos 1. En este caso coincidirá con esa de ahí. Menos 1 al cuadrado más 3, 4. Porque coincide el igual con el mayor. ¿Lo veis? Que es mayor o igual. Pues, ¿cómo coinciden? Sí. Sí. ¿Es continua? ¿Es continua en todo el dominio? ¿Es continua en todo R? No, es continua en x igual a menos 1. ¿Vale? Eso por lo que respecta al apartado A. Venga, vamos al apartado B. El apartado B, el punto es el x igual a 1. Si yo tengo aquí el 1, pues las x mayores que 1 están a la derecha, las x menores que 1 están a la izquierda. Aquí las x iguales a 1, pues vamos a ver qué pasa a la derecha del 1. Vamos a ver qué pasa a la izquierda del 1 y qué pasa en 1 exactamente. Pues vamos a ello. ¿Vale? Entonces, fijaos, a la derecha del 1, 2 elevado a 1 menos 1, es decir, 2 elevado a 0, esto no podéis fallar, 1. Y a la izquierda del 1, o sea, a la izquierda del 1, en este caso, es una función constante y es 1, ¿no? Y exactamente en 1, ¿veis que aquí no hay ningún igual a 1? Eso significa que no está definida la función en 1. Entonces, aunque esto sí que existe, esto no existe. No puedo decir que esta función sea continua en x igual a 1, porque no existe x igual a 1. ¿Vale? Me podría haber dado cuenta al principio, antes que hacer toda esta faena, ¿vale? Pero así aprendemos también, ¿vale? Bueno, vamos al apartado C, ya veis la dinámica que estoy siguiendo, apartado C. En x igual a 0, aquí sí que tengo el igual a 0, el mayor que 0 y el menor que 0, pues fijaos, a la derecha del 0 son los mayores que 0, pues en este caso será 0 menos 2, menos 2. A la izquierda de 0 son las x menores que 0, pues raíz de 4 menos 0. En este caso, raíz de 4, raíz de 4. En el caso de raíz de 4 puede ser 2 y menos 2, pero en este caso es el positivo, ¿vale? Porque si no, en una función a trozos, cuando hacemos la raíz, cogemos el positivo. Si no, pondrían aquí, especificarían que esto es un menos, delante de la función. Vale. No hace falta que siga. No coinciden los límites. Aquí significa que hay un salto finito. ¿Por qué? Porque si
Si aquí tengo el 0, significa que a la derecha del 0 estoy en menos 2, es decir, esta función vendrá por aquí, ¿vale? Hará lo que haga. Y a la izquierda del 0 tengo 2. O sea, a la izquierda del 0 esta función vendrá por aquí. ¿Veis que hay un salto finito? Pero no es continua en 0. No hace falta ya que haga ni siquiera f de 0, ¿vale? Vamos al D. Venga, vamos al D. En el D tengo que analizar en 2. Bueno, pues voy a hacer el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. A la derecha del 2 son las x mayores que 2. Pues tendré que coger este. 2 por 2, menos 6. 4 menos 6, menos 2. Y a la izquierda del 2, pues a la izquierda del 2, las x menores que 2. 2 por 2 al cuadrado. No, perdón. 2 menos 2 al cuadrado. O sea, 2 menos 4 menos 2. De momento bien. Y f de menos 2, pues f de menos 2 sí que existe, es donde las x son iguales que 2 exactamente. Es decir, 2 por 2, esto no es menos 2, es 2. Cuidado con los signos. 2 por 2, menos 6, o sea, menos 2. En este caso sí que podemos decir que la función es continua, continua en x igual a 2, ¿vale? Y vamos al D. Venga, el último. Apartado D. Seguimos. En 3, ¿qué pasa a la derecha del 3? Pues en este caso, las x mayores que 3, pues será 2 partido 3 menos 2, es decir, 2 partido 1, 2. ¿Qué pasa a la izquierda del 3? Es decir, las x menores que 3, pues 5 menos 3, 2. De momento vamos bien. Por último, f de 3, tengo que coger las x iguales a 3, que en este caso es 2 partido 3 menos 2. Coincide con el igual a 3, coincide con el mayor que 3, ¿lo veis? Entonces, estos dos. ¿Qué quiere decir? Que si es continua la función en x igual a 3, ¿vale? Venga, pues ya tenemos el 9, ¿vale? El siguiente que tengo que hacer eran 7, 9, a ver, no me acuerdo, voy a mirarlo. 7, 9 y 10, ¿vale? El siguiente, ejercicio 10. Dice el ejercicio 10. ¿Estas funciones son discontinuas en algún punto? Fijaos, aquí no me dicen nada de si son discontinuas en 1, en 2 o en... Me dicen en algún punto son discontinuas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, porque en el apartado A aquí habrá que analizar, como os digo, todo, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que tengo que analizar es el trozo 1 menos x al cuadrado es una parábola, ¿no? Es una función polinómica. El trozo x menos 1 también es una función polinómica. En este caso es una parábola, en este caso es una recta, pero eso me da igual. Al final son funciones polinómicas. ¿Qué quiere decir? Que el dominio es igual a todos los números reales. Y en este caso también, que el dominio son todos los números reales. ¿Dónde está el punto? ¿Vale? Yo ya sé que, fijaos, y el punto de cambio de intervalo es 1. O sea, yo sé que a la derecha del 1 y a la izquierda del 1, aquí es continua. Ya lo he analizado. Y aquí también es continua. ¿Pero por qué? Porque en este caso a la izquierda del 1 es una parábola y en este caso a la derecha del 1 es una recta. Ambas funciones polinómicas. Por tanto, yo sé que es continua. ¿Dónde puede que sea o no sea continua? En 1, no lo sé. Vamos a comprobarlo, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Y para eso hacemos como antes, exactamente igual. Pero ahora ya hemos analizado también qué pasa antes del 1 y después del 1. Entonces, en 1 tengo que ver el límite a la derecha del 1, el límite
a la izquierda del 1 y f de 1. Entonces, vamos a ello. A la derecha del 1, las x mayores que 1, pues será 1 menos 1, 0. A la izquierda del 1, las x menores que 1, pues será 1 menos 1 al cuadrado, también 0. Y en 1, pues las x son iguales a 1 cuando también son mayores, según veis. Pues 1 menos 1, 0. Esto significa que es continua en x igual a 1. Como ya habíamos demostrado que también era continua, ¿vale? Vuelvo a dibujarlo. Aquí habíamos dicho que ya era continua, ¿no? Aquí también habíamos dicho que era continua por el hecho de ser funciones polinómicas. Y ahora acabamos de decir que aquí también es continua. La conclusión a la que llegamos es que esta función es continua en R. O dicho de otra manera, ¿esta función es discontinua en algún punto? Que es lo que me pregunta el ejercicio. No. ¿Vale? No es discontinua en ningún punto. ¿Bien? Venga, vamos a hacer el B, bueno, el C y el D. Pero fijaos que yo ahora ya hago un análisis integral de todas las funciones, ¿no? Entonces, vamos al apartado B. En el apartado B tengo la misma situación, pero en -1. Es decir, fijaos, lo que tengo es lo siguiente. Cuando la x es, en este caso, la x es distinta, ¿no?, de -1. Y en estos casos, ¿veis que la x también es distinta de -1? Entonces, cuando la x es distinta de -1, ¿veis que tengo una parábola? Tengo x al cuadrado, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí puedo decir que es continua. Aquí puedo decir que es continua. ¿Por qué? Pues porque al ser una parábola es una función polinómica, su dominio es R y por tanto es continuo. ¿Y aquí? Pues no lo sé. Para eso tengo que analizar el -1, que es el punto de cambio de intervalo o de trozo de esa función. Tengo que hacer a la derecha del 1. Fijaos, a la derecha del 1 es cuando x, perdón, a la derecha del -1 es cuando x es distinto de -1, ¿no? Será -1 al cuadrado, 1. Y a la izquierda del -1, a la izquierda del -1 pasa igual. A la izquierda del -1 estamos aquí. Es cuando la x es también distinta de -1. En este caso, -1 al cuadrado, 1. ¿Y qué pasa exactamente en -1? ¿Cuándo es igual a -1? Pues igual a -1, según el ejercicio, me dice que es una función constante y que es -1. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, el límite por la derecha, el límite por la izquierda y la imagen no coinciden. Luego, yo aquí lo que tengo que decir es que esta función no es continua en x igual a -1. Entonces, ¿hay algún punto de discontinuidad? Sí, el x igual a -1. Esto, ¿cómo se ve reflejado en una gráfica? Mirad, tengo aquí el -1 y, si os dais cuenta, pasará lo siguiente. A la izquierda del -1, esta función viene por aquí, que es, efectivamente, vale 1. ¿Sí? Ahora algo así, un poco más así, ¿vale? A la derecha del -1, a la derecha del -1, esta función también vale -1. O sea, esto hace algo así. Realmente es una parábola x al cuadrado que hace algo así, ¿vale? Izquierda y derecha
del punto menos 1, esta función vale 1. Pero justamente en el menos 1, tengo aquí, me están diciendo que esta función vale menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en realidad hay una discontinuidad, pero en este caso es evitable. Es evitable porque, fijaos, es puntual. Pero realmente es una función un poco más extraña, pero no podemos decir que en x igual a menos 1 sea continua. En x igual a menos 1 hay una discontinuidad, porque no coinciden, no se cumple la condición de continuidad, que coincidan los límites, sí, pero no coinciden con la imagen, ¿vale? Venga, vamos al apartado C, ¿vale? Vamos a ello. En el apartado C, la función a trozos es la siguiente. 4 partido x y x. Vale, voy a ponerlo como lo estaba poniendo hasta ahora, para que nos aclaremos más, porque es el 2 el punto de cambio de intervalo. O sea, aquí tendremos el 2, tendremos las x mayores que 2. En este caso, la función es x. Es una recta, por tanto, continua. ¿Vale? En las x menores que 2, si os dais cuenta, en este caso la función es 4 partido x. Y cuidado, porque 4 partido x, el dominio serán todos los números reales menos el 0. Es decir, aquí, que sí que está en este trozo de las x menores que 2, aquí tendré el 0. En el 0 hay un problema, porque 0 no pertenece al dominio. Luego yo aquí ya sé que esta función es continua en R menos el 0. O sea, yo ya tengo el 0 como un punto en el que la función no es continua. ¿Vale? ¿Qué me falta por analizar también? Pues el 2. ¿Vale? El 2. Para analizar el 2, ¿qué hago? Lo de siempre. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. F de 2. Vale, vamos a ello. A la derecha del 2. A la derecha del 2 es cuando las x son mayores que 2, o sea que es x. Si sustituyo x por 2, ahí lo tenemos. A la izquierda del 2, cuando las x son menores que 2, o sea, 4 menos x, pues 4 entre 2, 2. Y f de 2, pues f de 2 es 2, porque es cuando las x son iguales a 2, que en este caso es x, sustituimos por 2, es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí, ¿vale? Aquí la función en x igual a 2 sí es continua. Fijaos, pero en este caso, ¿esta función es discontinua en algún punto? Sí, es discontinua en x igual a 0, pero no porque ese x igual a 0 sea el punto de cambio de intervalo. El punto de cambio de intervalo hemos visto que sí que es continua la función. Es en x igual a 0 porque ese punto x igual a 0 no está en el dominio de ese trozo de función. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque en este apartado C hay un punto en el que la función no es continua, pero ya os digo, ese punto no es el de cambio de intervalo, es otro, que también hay que analizar. Venga, y nos vamos finalmente al apartado D, y con esto acabamos. Es el 3, ¿vale? El punto en el que me definen esta función, y si os dais cuenta, aquí están las x mayores que 3 y las x menores que 3, ¿vale? En las x y x igual a 3 no hay. O sea, en x igual a 3 no existe función. O sea, f de 3, si os dais cuenta, f de 3 no existe, porque no está definida en x igual a 3, ¿lo veis? Está definida en x mayor que 3 y menor que 3, pero no en x igual a 3. Luego ya sé que en 3 no va a ser continua la función. Vamos a ver si hay en algún otro punto que tampoco lo es.
Fijaos, las x menores que 3, la función es 2 elevado a x menos 3. Como es una función exponencial, su dominio es R. Y por tanto, en este trozo es continua. ¿Por qué? Porque es continua en R. ¿Vale? En 3 ya sé que no, pero porque no está definida. No hay ningún trozo que me diga, esto me vale para x igual a 3. ¿Vale? Y en x mayor que 3, fijaos que la función es raíz de x menos 3. Es una función radical. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque, fijaos, x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, x tiene que ser mayor o igual que 3. Vale. ¿Y qué pasa con las x menores que 3? Pues que no pertenecen a ese dominio. Pero realmente, este intervalo, ¿dónde está definido? En x mayores que 3. Por lo tanto, lo que quiero que entendáis aquí es que no hay problema. ¿Por qué? Porque las x más pequeñas que 3, que son las que hacen que esta raíz se anule, las x más pequeñas que 3 están en este trozo de aquí. Y este trozo de aquí ya es una exponencial, no es una radical. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, no hay problema porque este dominio no sea R. Digamos que este dominio es compatible con el tramo donde está definida la función. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo resumimos este apartado D? Pues que hay algún punto de discontinuidad, sí, en x igual a 3, pero más que nada porque no está definida, ¿vale? Porque no hay ninguna función que me diga, coge esta función para x igual a 3, ¿vale? Solo está definida para menor estricto que 3, mayor estricto que 3, y el igual a 3 no lo veo por ningún lado. ¿Bien? Bueno, pues espero que haya quedado claro estos 3 ejercicios y si no, cualquier duda los comentamos por Classroom, ¿vale? Venga, chao.